¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Viene vídeo nuevo, esta vez os traigo un 2x1, dos módulos al precio de uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, un día de ayer me estaba paseando por Dolly Store y encontré un par de módulos de unos amigos y bueno, quise enseñaros. El primero es este, se llama Doctor Project y el otro se llama Subtotal, ¿vale? Vamos primero por el Subtotal y luego ya nos vamos por el Doctor Project. Bueno, yo activé los ajustes avanzados, la verdad, pero nada más puse lo de agregar un título y un subtotal, permitir editar un título y un subtotal y permitir editar, borrar un título y subtotal. De hecho, vamos a permitir duplicar, no, vamos a permitir agregar una línea libre de producto bajo un título, pues sí. Opciones, ocultar opciones del título, texto. Bueno, de momento esto sí, no lo voy a mostrar mucho. Si quieres tú aquí darte una cabezada, digo, un clavado por esto, o saltar aquí, empezar a toquetearle. Pero ¿qué es lo que hace básicamente? Bueno, seguro que te has encontrado a veces con la situación de que necesitas hacer un presupuesto o un pedido, más bien un presupuesto, una factura, ¿no? Y empiezas a meter líneas, ¿no? Y a lo mejor unas solo las vas a cobrar una vez y luego las otras son recurrentes o lo que sea, ¿no? Vamos a suponer este del NTecno, de hecho lo voy a clonar y lo voy a hacer así, ¿no? Pues pongamos que este se va y entonces yo empiezo, bueno, pues esto es un servicio de desarrollo de la base de datos, ¿no? Y le pongo, bueno, pues esto, el precio unitario por hora es de 20 y esto me va a llevar 6 horas, ¿sí? Y aquí le digo, bueno, y ahora otro más, ¿no? Servicio de alojamiento de la base de datos. Tampoco me voy a poner mucho, ¿no? Y esto le dices, bueno, esto es una unidad y esto te va a costar 15. Vamos a suponer que es así. Entonces tú tienes que esto lo vas a cobrar una vez y esto es de forma recurrente. Claro, cuando tú lo validas y le enseñas el presupuesto al cliente, vamos a suponer que es este de aquí, ¿vale? Tenemos esto, ¿no? Servicio y tal, y tú le tienes que explicar, no, es que esto de aquí, lo voy a cobrar una vez, son 6 horas, y esto de aquí, pues te lo voy a cobrar cada mes, ¿no? Entonces no te puedo poner 12, pues porque a ti esto no te va a cuadrar. Nada más te quería decir pues, que esto estaría. Bueno, pues para eso sirve el tema de los subtítulos. Vamos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacer lo mismo. Lo primero es, vamos a añadir un título y le vamos a poner que esto es desarrollo, ¿sí? Y lo ponemos aquí. Y este desarrollo me lo voy a llevar aquí arriba, ¿vale? Entonces, desarrollo. Vamos a agregar un subtítulo, le vamos a poner nivel 2 y esto es total desarrollo. Bueno, después de la pausa. No el teléfono. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, total desarrollo. Este lo iba a eliminar. Le digo que sí y le voy a hacer un subtotal de nivel 1. Le pongo subtotal. Y este subtotal de 135 me lo llevo aquí, ¿vale? Y si te fijas al moverlo, ya me está dando aquí. Digo, desarrollo subtotal. Y ahora le vamos a añadir otro título. Vamos a añadir otro título y esto se va a llamar pago mensual. Y este pago mensual lo tenemos aquí. Lo pongo aquí debajo. Y además le voy a añadir una entrada de texto libre. No, le vamos a añadir un subtotal. Y este va a ser subtotal. ¿Vale? Y este subtotal. Entonces, si te fijas, ya tenemos los 120 del desarrollo más el pago mensual. Ahora, si yo valido y muestro, tenemos que el desarrollo va a ser 120 y el pago mensual va a ser de 15. En este presupuesto, pues es de 135. Pero tú ya con esto, pues el cliente pues ya tiene una idea más clara de qué es lo que le quieres cobrar, ¿no? Este sería el primer módulo. Ahora, vamos con el segundo, ¿sí? El segundo, el Doctor Project. Estos están puestos a mano, ¿vale? Pero voy a cambiar esto, voy a dar de alta servicios.
por ejemplo, no, es como están pedidos, yo le digo establecer aceptado o rechazado, le digo que sí, ¿vale? Y ahora sí, create task in associated project. No tengo ningún, bueno, aquí tengo un proyecto, de hecho lo voy a quitar, ¿vale? Este presupuesto, supongamos que ya me lo firmaron, entonces yo creo el proyecto, ¿de acuerdo? Como no tiene servicios asociados, no me está poniendo nada, pero fíjate en esto. Digo, está en borrador, todavía. Me voy a este presupuesto. Ahora sí, reabro y modifico. Bien, esto voy a dar de alta lo que viene siendo un producto llamado servicio. Y esto nada más está en dentro. Y a ver. Esto. Es que tengo el busing, por eso se hace tanto. A ver, déjame quitarlo. Bueno, es que sí está desactivado, nada más que sale todo. Está bien, no pasa nada. Servicio, duración de 1 hora. ¿Sí? Crear. La etiqueta es obligatoria. Ok, servicio. Listo. No le pongo precio de venta, lo voy a dejar así porque a lo mejor es más recomendable ponerlo o hacerlo desde... O sea, poner tu precio, ¿no? Pero vamos a poner ese servicio nada más. Sí. Y aquí agrego servicio. Vale, y le digo servicio de desarrollo la base de datos. Entonces es una y el precio unitario lo vamos a dejar en... ¿No eran 6? Lo vamos a dejar en 12. Este me lo llevo aquí al desarrollo, ¿vale? Y este servicio y este otro. Lo voy a cargar. Voy a poner servicio. Y esto es pago mensual. Aquí le voy a poner 1, le voy a poner 9. Y lo añado, ¿no? Y este me lo llevo aquí debajo. Y tenemos lo mismo. Válido. ¿Sí? Ya tengo el proyecto aquí asociado. Lo firmo. Y ahora fíjate, si le doy aquí tengo los dos servicios. Y aquí ya me dice que el primero es el del desarrollo de la base de datos. Y el segundo es el pago mensual. Este lo pudiera eliminar. Y ya nada más, ya tengo la tarea hecha, ¿de acuerdo? Para asignárselo a un usuario interno, ¿sí? Y de esta manera yo ya no tener problemas, ¿sí? De cómo gestionar el tiempo o qué me están diciendo y tal, ¿no? Aquí dice que hay 2 objetos, no sé por qué. Entonces ahora valido el proyecto. Ahora aquí lo que tendría que hacer es poner a los contactos, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner aquí como participante, ya me asigno la tarea. Y voy a agregar también a este. Y le voy a decir que también pertenece. Ya con esto, valido. Y listo. Y desde aquí ya pudiera generar la factura, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que de esta forma podemos administrar nuestros proyectos, sobre todo para los que son así freelancers como yo, o que tú trabajes con un equipo de desarrollo, o que a lo mejor te dedicas al marketing digital, o lo que sea, tú puedes de esta forma hacer presupuestos, o especificando los tiempos y tal, poderlos asignar a tareas, ¿de acuerdo? Y estas tareas darles una carga prevista de trabajo, que tienes que estar modificando, pero la ventaja es que ya tendrás el proyecto creado a partir de un presupuesto. Pues listo, amigos, no hay mucho más que decir el día de hoy. Vídeo corto y interesante. Por cierto, suscríbete. Si no sabes dónde encontrar estos módulos, lo que yo te diría es que primero te suscribas, me dejes un comentario si es que no sabes encontrarlos, y para los más veteranos ya saben dónde buscar estos módulos, que hay un vídeo en mi canal que explica dónde encontrarlos. ¿Sí? Un abrazo, amigos, hasta luego.